Las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Quinta tertulia, quinto programa de la primera temporada de esta actividad. Os damos las gracias por la acogida que está teniendo, gracias a los que venís y también a los que escucháis los podcasts a través de nuestro canal de iVoox y en YouTube. El pasado mes de febrero os anunciamos la presencia hoy aquí de una autora. Se había comprometido a venir ya hace tiempo y finalmente, recibió otra propuesta para presentar su libro que le pareció más atractiva y no ha podido ser. Conste en acta, yo aviso. Pero el panorama literario de nuestra ciudad, como es amplio y continuamos invitando al resto de escritores que queremos traer a este espacio, tenemos aquí hoy a uno de los autores burgaleses más conocidos. Él es Carlos de la Sierra. Bienvenido, Carlos. Seguro que lo conocéis por su amplia trayectoria. Su obra es de toda índole, escribiendo en revistas culturales, periódicos, libros biográficos, autobiográficos, novela, ensayo, en fin. Un extracto de su vasto currículum literario lo podéis encontrar en la solapa del libro del que vamos a hablar hoy, Amaranto y Gris, del que va a tratar esta tertulia. Algo muy destacable de Carlos de la Sierra es que su trabajo habla de su historia, pero habla mucho sobre la historia, sobre la vida en nuestra ciudad. Y para él ahora importa el recuerdo y la memoria, como dice en la solapa en su extracto biográfico, rescatar y contar la historia descarnada de todas esas personas de nuestro pasado no tan reciente, pero de nuestra historia, y en este libro particularmente de las mujeres, que vieron cómo sus vidas humildes, sus esperanzas y sus sueños se vieron truncados en demasiados casos para siempre. La novela comienza con el retorno a Burgos de Lucía, la joven protagonista de la novela, apresada al comienzo de la Guerra Civil. Viene de la cárcel de Saturrarán, en el País Vasco, tras haber pasado 6 años allí, condenada por inducción a la rebelión al ser una maestra republicana. Como la novela parte de una historia real, quería que nos contases lo primero, cuál es el germen del libro, cómo conociste al personaje, si has podido rescatar información de Lucía para construir la historia o es prácticamente todo ficción. ¿Por qué te decidiste a escribir la novela? Es tu turno, Carlos. Bueno, la génesis de esto... buenas tardes primero y gracias por vuestra asistencia. Esto, desde luego, tiene un origen, ¿no? El origen de esto es hace un tiempo, cuando todavía la novela ni siquiera la tenía en la cabeza, te hablo igual hace 3, 4 años o más, se hizo un proyecto sobre las maestras de la República y yo estaba trabajando entonces en una investigación precisamente sobre los maestros represaliados en Burgos y maestras y sobre otros tipos de desgracias, digamos, que ocurrieron en esa época, y entonces me piden a las compañeras de Madrid que se estaban montando el proyecto de las maestras de la República que preparara alguna ponencia, algún trabajo, para aportar más documentos de lo que se conocía, ¿no? En eso, casi a la vez, se hizo un libro en Burgos que es sobre muerte y represión del magisterio en Castilla y León. Ese libro lo hacíamos con una fundación que se llama 27 de marzo, que aunque está en León, cubre toda Castilla y León, es una fundación del sindicato UGT, y yo estaba trabajando con ellos en ese momento. Entonces todos los capítulos que se hacían, que tocaba Burgos, que siempre tocaba Burgos un capítulo, le hacía yo. Y coincidió esto. Entonces hice unas primeras ponencias sobre maestras y sobre mujeres importantes de la República, y a partir de eso, buscando investigación, documentación, encontré un documento que es este, he traído, que es un documento curioso, que es, hola, muy buenas tardes, un documento que está sacado del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas. Es un documento cierto, ¿no?, en el que a esta mujer
se le aplica la ley, pues como se aplicaba entonces, a las bravas, ¿no? El asunto de este tribunal no se constituye hasta pasada la guerra civil. En el 39, en el 40, antes no hay tribunal de responsabilidades políticas. ¿Por qué se hace este tribunal? Porque como querían, en su deseo de depurar todo, querían abarcar hasta el último detalle, decidieron que a todas las personas que habían sido sancionadas, que no habían pasado, digamos, la depuración, que habían sido sancionadas, ya no te cuento los que han estado en la cárcel y tal, les tenían que poner luego una multa como un sobrecargo, además de las sentencias que hubieran tenido, de las condenas y tal. Incluso se da el caso terrible que varias de estas multas llegaban a casa donde habían fusilado a la gente. O sea, han fusilado a tu hermana, a tu madre, a tu padre, a tu hermano, quien sea, y luego te llegaba la multa, una multa que había que pagar, porque si no la pagabas te embargaban y te hundían la vida. Bueno, eso es el tribunal, ¿no? Y entonces en esa investigación di con esta mujer que se llamaba Primitiva Marcos Martín, el nombre original suyo, y entonces, claro, me chocó mucho la razón por la que la condena, ¿no? Ya lo que antes mencionabas tú, decía... maestra tal interina del Valle de Mena, de Hornes de Mena y tal, afecta a los indígenas trabajadores, asistiendo a los mítines y manifestaciones vestida con una blusa roja, ¿no? Y otras veces llevando la bandera de la organización marxista, supongo que será una bandera roja, no lo sé. Dice que enseñaba a los niños a cantar la Internacional, ¿no? Y a saludar con el brazo en alto. Bueno, todas estas acusaciones son las que la llevan a la cárcel. Con estas acusaciones la condenan a 6 años un día, a una cárcel de mujeres que al final acaba siendo Saturrarán, una cárcel que ya no existe, pero que en su momento fue importante, pero podemos hablar de ella. Y entonces, bueno, pues me llamaba la atención y entonces empecé a escribir cosas sobre la mujer de la blusa roja, la maestra de la blusa roja, ¿no? Y cuando dábamos conferencias y charlas, porque la película de las maestras de la República, por suerte al final, la dieron el premio Goya a la mejor película documental de ese año, pues me quedé con eso y entonces como a mí me tocaba siempre, después de proyectar la película, explicar a la gente el origen, me quedé con eso y siempre ponía como ejemplo de esta mujer, que me parecía un ejemplo tremendo, ¿no? 6 años de cárcel, claro, que además antes de ir a la cárcel, primero estuvo detenida en Burgos, porque a las hijas o madres o esposas de los republicanos que iban fusilando, hicieron una barrida tremenda a sindicalistas, a políticos, bueno, y a gente que no había hecho absolutamente nada en ningún caso, las familiares de esas, las mujeres de esas familias iban indefectiblemente a las cárceles. Y aquí en Burgos la cárcel era de Santa Águeda. Realmente estaba dividida la parte de abajo, eran 2 plantas, la parte de abajo seguía teniendo presos hombres y la parte de arriba está dedicada a las mujeres. Esa cárcel, lo que ahora es el centro lo diré, bueno, sí, lo que llamo la cárcel de Santa Águeda, llamo siempre, bueno, pues allí, ¿no? Y bueno, allí estuvieron, entonces primero estaban allí como una especie de cárcel preventiva hasta que les salía la condena. Claro, entonces la idea de penal de preventiva no existía, es una idea muy moderna en el Código Penal español, y entonces los años que pasaras allí antes de que te mandaran a una cárcel con una sentencia en firme, esos no contaban, esos ya se quedaban allí, ¿no? Y en este caso la chica, bueno, pues aquí tenemos casos en Burgos, el famoso Zapaterín, por ejemplo, que era un personaje perfectamente identificado y localizado, del que he escrito bastantes cosas, pues metieron a la cárcel a sus hijas, porque al menos una de las chicas militaba en la Juventud Socialista en ese momento, y luego, por ejemplo, pues habla de una persona más conocida, pues Luis Lavín Besuita, pues a la esposa de él y a sus hijas y a tal, a todas fueron a la cárcel a Santa Águeda. Y luego les condenaban de diferentes maneras, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la idea de por qué esto. Y yo no tenía en la cabeza hacer una novela. Hasta más tarde y de repente me di cuenta lo que yo decía, joder, si es que lo que no estamos recuperando es la memoria de las mujeres, porque las mujeres siempre han sido en este país menos que nada, pero menos es menos, porque estaban, aparte de que estaban legalmente sometidas al marido, al esposo, al hermano, a tal, siempre a hombres.
siempre a hombres, es que además sus posibilidades eran escasísimas. Aquí queda claro, de un grupo de amigas, la única que pudo estudiar fue esta, por ejemplo. O sea, es una cosa... He regresado a casa. Queda lejano el día de mi llegada al pueblo, donde iba a ejercer de maestra. Maestra interina, es cierto, pero maestra al fin, de un pueblecito cercano a Villasana de Mena. Llevaba mi titulación en el bolso de mano, tan reciente y olorosa como un pastel recién cocinado, y yo iba envuelta en el aura que preconiza las empresas grandes en un tiempo político renovado, libre y cargado de esperanza. Atrás quedaban las duras jornadas de aprendizaje en la escuela normal. Por delante, mi firme resolución de instruir a los alumnos en un espíritu naciente de libertad, igualdad y justicia. La tarea era abrumadora y por ello más ilusionante. No conozco esta estación de autobuses. Algunos pasajeros dicen que está recién inaugurada. Una corriente helada me recordó tiempos pasados. El viento racheado arrastraba polvillo muy fino, como un sembrador disemina sus semillas en el campo arado. Durante el trayecto venía pensando en recorrer algunas calles antes de dirigirme a la casa de madre. En mi billete leo que hoy es 30 de noviembre de 1944. Aterida, aprieto la toquilla contra mi cuerpo y apresuro el paso. Recuerdo que tengo 32 años, no importa. Hace mucho que dejé de contarlos y de celebrarlos. Detenida con 23 años, ingresé en la prisión provincial de Burgos, una mañana del miércoles 22 de julio de 1936. 2 años después, me trasladaron a la cárcel de Santurrarán, donde he cumplido condenas 6 años y un día. Desde allí vengo hoy. Vuelvo a miseria, a ropa vieja, a piojos, a orina, a mierda. Veo mi corazón hundido en el fondo oscuro de la celda de mi alma. Estoy condenada al olvido, al desprecio y a la infelicidad. Lucía, hija, me habla madre, aunque no logro recordar cómo he llegado a su casa, en la calle de la Puebla, tal vez mecánicamente, como los animales enganchados a las norias. Pero no te quedes ahí, pasa, pasa, insistía mi madre. Doy 2 o 3 pasos torpemente. No podía hablar ahogada por un caudal de llanto contenido en la garganta, pero sobre todo me oprimía en el pecho la rabia, el dolor y la amargura. Regreso apaleada, huraña, decidida a vengarme de la vida a sabiendas de que será imposible. Abrazo a madre, pero me trago las lágrimas en un esfuerzo insolente de mostrar algún vestigio de dignidad. Detrás de madre está mi hermano Julián y a su lado Mercedes, su novia. Me arrojo a sus brazos, vencidas todas mis reticencias. Me llenan de besos, de palabras cariñosas. Madre se une a la escena y ahora sí, que la abrazo con un ansia, con el vigor que una madre merece del abrazo de una hija. Estaba en casa. El libro es un retrato social de la época, especialmente del pueblo llano, de lo que hablas, de la gente corriente, concretamente de las mujeres, a través de la realidad diversa de 4 chicas, 4 amigas. Lucía, que es la narradora protagonista, que es la que se basa en la vida de Primitiva, ¿no? Bastante lograda, por cierto, en mi opinión, de familia humilde, de militantes socialistas, una chica muy consciente del tiempo en el que vive, reflexiva. Luego también está Clara, de familia de pequeño comercio. Carmen, una muchacha de carácter también muy comprometida políticamente y que quiere ser actriz, quiere ser artista. Y Ramona, que es la que viene de la familia más pobre y que es la que va a sufrir, no vamos a anticipar, pero va a sufrir una transformación importante. Esta es la historia de su amistad y de cómo las circunstancias en las que se ven envueltas y las decisiones que toman las van a llevar por distintos caminos y van a poner en peligro su emancipación, su amistad e incluso su vida. Sí. Bueno, me parecía que el contexto en el que tenía que moverse en estas personas tenía que ser un contexto que fuera lo más
próximo, lo más acertado, lo más cercano a lo que entonces era la realidad auténtica, ¿no? Hay estadísticas y hay muchísimos documentos que así lo acreditan. Por ejemplo, las mujeres, porque nos vamos a centrar casi todo ya en las mujeres, porque esta novela es para mujeres y por mujeres, vamos, para mujeres en el sentido de la defensa, ¿no?, de los derechos de la mujer. Bueno, por ejemplo, hay estadísticas sobre los 16 años o 14, 15 años empezaban a trabajar, las que encontraban algún tipo de trabajo. Eran trabajos siempre en una extracción social más baja y en unas condiciones terribles de trabajo. Si ya sus compañeros, los hombres, tenían unas condiciones espantosas y unos salarios miserables, las mujeres eran todavía mucho menos que todo eso. Y claro, pensar que pudieran llegar a acceder a algún tipo de educación o de preparación, es más, una cosa que en alguna parte de la novela creo que la cuento, cuando cuento las peripecias cuando están en Hornes de Mena, cuando ella es maestra, las chicas de allí, bueno, pero también lo decían las chicas de aquí, las niñas, decían que sus madres las decían que no fueran al colegio porque ningún hombre quería una mujer que supiera sumar o escribir o leer, ¿no? Claro, porque ya de entrada sabía más que él. O sea, desde el punto de vista de saber más regulado, ¿no? Como el destino era ese, claro, era casarse. entonces decían, lo mejor es que te puedas casar, ¿no? No hace falta que tengas ningún tipo de conocimiento, tal. Y las escuelas, por todos lo sabemos, por ejemplo, aquí en Burgos, lo normal era ir a la escuela pública, eran unas escuelas municipales, una de ellas sigue estando, en la calle Santo Cildes, donde está la Clínica Vara, vamos, esa escuela, ¿no?, que ahora es un centro cívico, algo para mayores creo que es, eso era la escuela pública municipal, claro, pero allí lo que aprendían era algo de catecismo, pero claro, la religión además estaba rampante, lo que es rampante, como un auténtico buitre, como un auténtico águila encima, ¿no? La religión estaba rampante sobre las mujeres y luego las enseñaban, pues eso, a bordar, a coser, había unos libros que son, bueno, son disparatados, ¿no? O sea, a veces te ríes y a veces te dan ganas de llorar, sobre higiene femenina, pero una cosa, bueno, lo más peregrino, eso de vete al río y lávate las manos, o sea, algo así, ¿no? Y sobre ese tipo de tal, y no había ningún otro tipo de formación, y cuando salían del colegio, pues 10, 11, 12 años, a trabajar, o bien con su madre, o bien con su donde fuera, ya os digo, en unas condiciones absolutamente ínfimas, sin ninguna tal y sin ninguna esperanza. Y luego pues unas iban para un lado. Entonces lo que he hecho ha sido juntar 4 amigas de diferentes extracciones pero muy parecidas. Nada más te hago una pequeña... habías dicho que Clara es del comercio. No, Clara trabajaba en el comercio, era lo que es una niña de recados del comercio. Yo de eso algo sé, porque yo empecé de chaval de recados también en un comercio, o sea que pásalo a una mujer en vez de a un hombre y básicamente era lo mismo, ¿no? Éramos lo último de la cola. Y claro, por suerte lo único que puede estudiar es esta mujer, que acaba haciendo la carrera, porque sus padres, ella modista, su padre trabajaba en la imprenta Fournier, que aquí en Burgos estaba una de las imprentas de Fournier, que era muy importante en aquel momento, y bueno, pues había unos ciertos medios y con dificultades consiguió hacer la carrera, pero sus otras amigas no pudieron. La chiquita esta, Ramona, que había venido del pueblo, venía en unas condiciones terribles, además eran familias, por ejemplo, en el caso de Ramona se habla, familias cargadísimas de hijos, o sea, si ya no había medios, encima es que eran muchísimos los hijos, y era lo que había, o sea, era el entorno que había, ¿no? Y su madre, pues igual era para... esta mujer, iban ahí al lavadero que había en San Esteban, justo al lado de la iglesia, iban allí pues a lavar la ropa de los ricos, o a plancharla, o a limpiar los suelos o tal, ¿no? Y esta es la vida. Y en un momento dado, incluso cuando a esta mujer la metemos en el ciclo, digamos, productivo de la ciudad, entra en una fábrica que había en la calle San Julián, que era una fábrica de alfombras, donde está ahí trabajando, pero claro, es que es una mujer que no tiene... no porque sea mujer, sino porque es que no tiene fuerza suficiente pues para mover lo que tiene que mover, el peso de las alfombras, el no sé qué, y no pueden, o sea, literalmente se mataban. Y luego ya, pues con 16, 17 años se iban casando, la que se casaba, tal, o sea, las condiciones de vida eran míseras hasta decir basta. Y sobre la mujer además recaía eso, su condición de mujer que no se le había enseñado absolutamente nada. La educación era, pues para los hombres igual, porque un chaval de 12 años que salía de la escuela era un adobe, o sea, era lo que se dice, vamos, pobrecillo, no sabía nada de nada. Le habían enseñado, pues eso, el Padre Nuestro, el no sé qué, eso de
Dios es Padre, es Hijo y no sé cuántos más, y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero con eso no puedes salir a la vida, o sea, no sé cómo decirte. Pues eso agravado en las mujeres, porque ya hablaremos luego un poco más adelante, cuando las mujeres llegaban a los pueblos siendo maestras, eso ya... Sí. El libro está ambientado en Burgos, tanto en la ciudad como en la provincia, porque has mencionado en Ornes de Mena, que es un pueblo del Valle de Mena, que es donde fue a parar Lucía, en el periodo histórico del siglo XX más convulso de nuestro país. Una novela que nada más abrirla se respira política, pero nada de política de esta de intrigas de poder, no, política del pueblo llano, de la solidaridad, ¿no? De la solidaridad pura, de la solidaridad entre mujeres, política entusiasta, de gente dispuesta a cambiar lo que está en su mano y desde la posición que tiene, que es más bien difícil. Política de la que se hacía en la calle y más en aquellos tiempos en los que la militancia y el asociacionismo político era verdaderamente importante, ¿no? Sí, bueno, eso es muy importante. Mira, yo he tenido la suerte, y algún compañero más que hay aquí, he tenido la suerte de militar siempre en una organización sindical, ¿no? La Unión General de Trabajadores, que yo lo elegí así. He tenido esa suerte. Entonces, se ven y se aprenden muchas cosas. Mira, una cosa que se ha dejado de hacer, parece que le da vergüenza decir dónde has estado, qué ha sido. Estas personas, los más importantes, yo que sé, Pablo Iglesias, Largo Caballero, Venceslao Carrillo, toda esta gente, por ejemplo, cuando... Toda esta gente, cuando decían su nombre, lo primero que decían, por ejemplo, Pablo Iglesias decía, yo me llamo Pablo Iglesias y soy tipógrafo. Largo Caballero, yo me llamo Largo Caballero y soy estuquista, este hombre era estuquista, ¿no? El que era herrero, el que era y es que era un honor para ellos decir, tengo una profesión o trabajo en tal, o sea, algo que ahora te da, como parece que da vergüenza decir, yo es que me llamo fulanito de tal, pero como trabajo no sé qué fábrica o como tal, como que los trabajos son... También es que hay una inestabilidad y que yo creo que la gente no se define como algo, ¿no? Claro, pero es que esta gente tenía ese punto de corazón. Sí, y a mí eso, la verdad, es una cosa que siempre me ha parecido maravillosa. Y yo creo que estoy muy imbuido, muy en fin, del sindicalismo y metido en esta historia, ¿no? Y bueno, pues yo lo que he querido era en todo momento dejarlo, ya ves que desde el principio de la novela, cuando hablo, lo primero que hablo son de revistas socialistas, el de Renovación, que era el órgano de las juventudes socialistas de entonces, que era lo que entonces funcionaba, porque es que funcionaba así, no había otra cosa además. Y están ahí metidos, también estaban los anarquistas, cada uno tenía su tal, pero era gente que tenía el orgullo de decir, soy un trabajador y no me avergüenzo de decir que trabajo... Pues, por ejemplo, el padre, ¿no? Melchor, que trabajaba pues, en Heraclio Fournier, ¿no? Una de las fábricas, era una de las hijas, además, de los Fournier, que trabajaban aquí, la fábrica que estaba aquí por la zona de donde está la calle El Morco y por ahí ahora. Bueno, en esa zona estaba la fábrica en aquellos años. Bueno, pues es que lo decían, y eso era un honor y no sé, un timbre importante, ¿no? Y ahora parece que se esconde. Y luego sí, la novela, vamos, yo en ningún momento lo he negado. Yo soy una persona con un sentimiento político muy marcado, muy acusado. Yo no lo niego y en todo momento estoy luchando en ese movimiento, porque es que además las personas que peor lo pasaron, al menos, o que tuvieron más dificultades en la vida, eran precisamente ese estrato social, ¿no? Que además de no tener nada, además de ser mujer, además de estar en lo ínfimo de lo ínfimo, encima resulta que es que el padre era socialista, era anarquista. Te quieres morir, porque automáticamente cuando iban estos, iban a por ellos, ¿no? Y aquí se ve el caso, ¿no? Y bueno, pues pero es lo que te caía en la vida. A la otra chica cargada de hijos, el otro no sé qué, o sea, cada uno tenía su propia vida. Además, yo creo que las grandes historias, que es algo que también se perdía un poco de vista, se cuentan desde las personas cotidianas. La mejor historia que podíamos contar ahora mismo de Burgos o de este país concreto la tenemos en esta sala, sin ir más lejos. Las personas que estamos aquí, sí, porque casi todos somos personas, creo, pues de una extracción social media o incluso en mi caso pues muy baja. Yo soy de una familia muy modesta, hemos pasado por muchas dificultades y tal. Bueno, pues lo que daba la vida en cada momento, ¿no? Pero bueno, hemos sabido participar de lo que nos tocaba y estar y además ser a veces hasta protagonistas.
¿sabes? Y éramos más desconocidos que yo, por ejemplo, pues no había nadie, ¿no? Y yo me sentía siempre muy orgulloso de tener ese tipo de cosas. Bueno, son cuestión de sentimientos, ¿no? Y yo creo que eso, que las grandes historias se cuentan entre la gente pequeña, porque de lo pequeño, eso a veces decimos, ¿por qué pones, por ejemplo, Burgos como escenario donde pasan estas cosas? Bueno, pues Burgos lo pongo porque Burgos es mi ciudad, es donde yo he vivido, conozco los barrios y tal, y lo que pasaba en Burgos pasaba en Huelva, en Madrid, en Guadalajara, no sé qué. ¿Qué pasa? Que dices que en una novela empiezas a escribir y en vez de decir que paseas por el Espolón, paseas por las Ramblas o paseas por la Gran Vía, ya parece que como que la cosa es más importante. De eso nada, absolutamente nada. Será más grande la ciudad, pero no es más grande el acontecimiento, ni es más grande la persona, ni es más importante la persona. Entonces yo he querido dar voz y dar forma a personas con las que yo me veía todos los días en la calle, con mi vecina del portal, con mi amigo, con mi amiga. De eso se trata. Y eso yo creo que le da una cierta... Claro. Y todavía bajando más, nos podríamos acordar de los niños, las niñas, que se acordaban mucho de ella, Lucía, de las niñas que había dejado en el pueblo, a las que no podía seguir dando clase y que eran menos de menos todavía, ¿no? Y precisamente la educación tiene un papel muy relevante en el libro. Ella, la protagonista, Lucía, consigue formarse con mucho esfuerzo, que lo hemos mencionado antes, para conseguir ser maestra y luego ejercer de interina. Es un libro homenaje a esos maestros y maestras de la República apasionados por su oficio, que trabajaron en condiciones muy, muy difíciles, sufrieron lo indecible y, como de forma descarnada se narra en el libro, al ser depurados o condenados a muerte. Sí, bueno, ahí hay dos vertientes. Bueno, por un lado, por supuesto, que sufrieron muchísimo. Claro, sucede una cosa. España venía de donde venía, de un mundo pues muy muy oscuro, de una sociedad, ya te digo, en cuanto a educación y tal, pues muy restringida, con un peso muy importante siempre de la religión, que además parece que afectaba más en aquel momento a las mujeres, de ahí aquel famoso debate que se puede contar de mil maneras, ¿no? Entre Clara Campoamor y Victoria Kent, por ejemplo, ¿no? Dos mujeres progresistas, y sin embargo, Victoria Kent, que fue directora general de prisiones, que era del Partido Socialista, decía que no podía tener voto la mujer. Y Clara Campoamor lo defendió a muerte hasta que lo consiguió. ¿Cuál era el tema? La realidad, pues lo contaba muy bien la compañera Hildegard, que también hablamos aquí alguna vez. Sabes que a Hildegard su madre la mata en la cama, la pega 3 tiros en la cabeza y la mata con 18 años. Es una mujer con una capacidad, había escrito sobre sexualidad femenina, algo que entonces no se hacía. Era una mujer importantísima, había hecho ya la carrera de abogacía, había escrito libros, había una mujer muy competente, ¿no? Y entonces decía, no, si el tema no es ese, ¿cuál es lo que pasa? El tema no es que la mujer no pueda votar, es que la mujer va a votar lo que le mande el marido y va a votar lo que le mande el confesor. Entonces, claro, luego se vio, que además fue así, yo aún así, y lo digo en la novela, yo defiendo el derecho al voto a la mujer siempre, vamos, no solo el derecho al voto, sino todos los derechos en igualdad, porque si no sería una risa, ¿no? Esto tiene que ser así. Y en cuanto a lo de las maestras, claro, de repente será una generación de chicas jóvenes, pero muy jóvenes en comparación con lo que había, chavalitas pues de 20 y pocos años, que están preparadas, que son listas, pero de repente hacen cosas que no se esperaba nadie. Se cortan el pelo, se dejan el pelo cortito, porque siempre la moda era llevar el pelo corto, se quitan las faldas aquellas que llevaban, que no se podían ni trabajar con eso, unas faldas largas, grandes, las mujeres mejor que nadie, porque los hombres a fin de cuentas nunca sabremos hasta qué punto puede ser eso molesto, pero las mujeres lo saben muy bien. Se quitan ese tipo de faldas, se ponen ropa más cómoda, se perfuman, se pintan los labios, fuman, o sea, hacen una serie de cosas que deja a la gente deslumbrada. Ahora cogemos a esas mujeres, porque era obligatorio en el curso, no iban por casualidad a los pueblos, se estudiaban 4 cursos, según el plan de estudios de magisterio, y el 5.º curso tenía que salir indefectiblemente a la escuela que te mandaran, por así decir, ¿no? Te tocara, te ibas. Ya eras maestra, pero ese curso 5.º, por así decir, le hacías como de prácticas ya sobre la marcha. Pero claro, ¿qué pasaba? ¿Dónde te mandaban? O sea, tú llegabas, por ejemplo, a Ornes de Mena, pero podía ser muchos más sitios, incluso Burgos capital. Te encontrabas primero, en la puerta estaba la Guardia Civil, el alcalde, el cura y el rico del pueblo. Ya, como mínimo esos 4 o 5.
Claro, y bien llegar una mujer con una falda más corta. No les hace ninguna gracia. Muy bien, pero joder, ninguna gracia no, era el odio descarado, o sea, y llegaban allí mujeres que tenían que enseñar a las mujeres que había al pueblo cómo se lavaban los niños, por ejemplo. Una de las cosas que tenían era que a los niños no se les podía lavar porque dice que se morían. Y los niños se les comía los piojos, se les comía la miseria. Hablamos de niños que todavía iban enfajados con 2 años, con 3 años, y las madres no les lavaban porque dice que se les morían los niños. Tiene que ir una mujer mucho más joven que ella, es una chiquita, pero preparada, que le dice, no, oiga usted, destape a ese niño, vamos a llevarle aquí al río, vamos a lavarle bien, tal, ese tipo de cosas. Y luego están los hombres. No importa que llegaras a un pueblo, que además eran pueblos remotísimos, sin comunicaciones, sin tal, llegaban en burros, montados cuando podían, en ese plan. Y llegas allí y el alcalde, aunque fuera socialista o aunque fuera tal, no dejaba de ser un hombre. Y decía, ¿qué ha pasado aquí? Las mujeres se horrorizaban, porque claro, ¿quién es esta mujer que viene aquí? ¿Quién nos va a enseñar a nuestras hijas? ¿Sabes? O sea, tenían una serie de dificultades. Yo he visto escuelas encima de carbonerías, por ejemplo, en la primera planta igual de un ayuntamiento que estaba medio caído, la parte caída se la dejaban para la escuela. Cosas de esas yo las he visto. Yo, estando por León, que hemos ido a muchos sitios y tal, ahí hemos visto cosas enormes de estas. Bueno, y ya tenían que trabajar en eso y además hacer frente a todo. Luego había una cosa que era fundamental, lo de la Iglesia. Una de las órdenes de la República era que había que hacer separación de Iglesia-Estado. Y entonces en las escuelas había crucifijos. La orden que había era, usted va y quita el crucifijo. Claro, tú ibas a un pueblo, ibas a la escuela, quitabas el crucifijo y el siguiente paso es que te tiraban al pozo. O sea, como mínimo. Y esta gente era muy valiente. Una chavala de 22 años que llega, pum, quita el crucifijo y le quita. Claro, llega el cura que va a hacer la catequesis y dice, no, oiga, usted aquí no puede dar catequesis porque hay una separación de Iglesia-Estado y la ley es esta. Y le dice, la República dice que hay separación de Iglesia-Estado. Por tanto, usted tiene que asumir la ley de la República. No quiero ni imaginar las respuestas que tendrían, las agresiones que pudo haber. Bueno, un horror. A ver una mujer mandando a un hombre, a una autoridad. Pero bueno, ¿dónde se había visto eso? Pero una mujer que era infinitamente más lista que todos estos. Mira, en la República, la primera vez que una mujer dirige una orquesta, es en la Plaza de Toros de las Ventas, una mujer, porque hay un concurso para ver cuál iba a ser el himno de la República, que al final se quedó el himno de Riego. Bueno, había concursos y tal, ¿no? Y entonces de repente llega una mujer y se sube encima de un estrado con una banda toda de hombres y empieza a tocar un himno que había compuesto porque quería concursar para que fuera el himno de la República. Y en la Plaza de las Ventas había 30.000 personas. Y esa mujer es la primera vez que una mujer se sube a dirigir una orquesta. O sea, es que es tan intenso, ¿no? El cambio, claro, la diferencia, lo que se venía, claro, aquello era una apuesta hacia la libertad, hacia el progresismo, independientemente de infinidad de cosas que se pudieran hacer mal, de los problemas que hubo, tal. Pero la idea básica de República era buscar un contexto de libertad, de cultura, de educación, ¿no? Todo lo que esta gente aborrecía. Claro, entonces, claro, y que encima fuera una mujer, pues ya la cosa se ponía. Y luego, claro, ya por contestarte un poco todo lo que me preguntaste, esta mujer estaba absolutamente enamorada de sus niños y de sus niñas. Ya ves que era su pasión, ¿no? Y lo que quería era dar clases, lo que quería era enseñar a los niños y a las niñas. Ya ves, te lo he dicho otra vez, cuando los niños decían, no, es que mi madre me dice que no venga a la escuela porque ¿para qué voy a aprender si yo al fin de cuentas me voy a casar con no sé quién y con eso ya me vale? O sea, se encontraban con auténticos muros de desprecio y de problemas importantísimos. Y eran mujeres. Y las condenan por ser mujeres. No, porque eso un hombre no hubiera tenido ese tipo de seguimiento. A las mujeres, pero ¿quién es esta que viene aquí? Una mujer joven. Y le dice a mi madre cómo tiene que lavar a su hijo. O claro, eso es una locura. O que va a clase y se pone una blusa roja, que se las ponía. Porque era el color que la favorecía, que la animaba. Tal. ¿Qué pasa? Que las mujeres, prácticamente el 98% vestían de negro, de luto, prácticamente porque es que eran los colores que había.
O sea, que decir que es que el contexto es muy intenso. Entonces, yo no me podía aguantar las ganas de no contar por qué las mujeres eran tan importantes. Son, no eran, perdón, son y seguirán siendo tan importantes. Y además, con qué capacidad se plantaron allí y dijeron, aquí estoy yo y voy a defender esto. O sea, que eso es básico. Resultados de las elecciones municipales en la prensa local. No encontraba cambios significativos en una primera mirada. Los monárquicos tenían mayoría absoluta sobre republicanos y socialistas. Trataba de alejarme de los asuntos políticos, depositando mis esfuerzos en aprobar el curso en los exámenes de junio. Los grandes acontecimientos de la vida tienen la virtud de sobrepasar a las personas que los viven. La tarde del martes sentí la necesidad de ver a mis amigas. No sabíamos unas de otras, sin embargo nos encontramos en el punto de cita junto al puente de Santa María. Y nos pareció a todas lo normal. Clarita nos había preparado banderitas republicanas con trocitos de sedas que nos colocaba en la pechera nada más llegar. Madre, por su parte, había cambiado algunos botones de color amaranto muy rojo, igual que los que usaba padre. Éramos muy jóvenes, mujeres ansiosas de experiencias distintas. Asistimos a todas las marchas, aplaudimos en todos los mítines, gritamos «¡Libertad, libertad!» bajo los balcones del ayuntamiento. Y cantamos el himno a riego hasta quedar afónicas. Sentíamos esa clase de felicidad inaprensible que rodea las emociones sinceras. Otros gobernarían el país y la ciudad, no nos importaba. Veíamos flamear la bandera tricolor en el mástil principal del ayuntamiento. La estatua de un rey antiguo llevaba un gorro frigio, tan rojo como los botones de mi blusa. Sabíamos que el rey de ahora huía de España. Había nacido, en fin, la Segunda República. Cuando me dijiste en la charla que mantuvimos preparando esta tertulia que habías escrito el libro en pocos meses, en apenas 4 meses, porque tenías la historia pergeñada en la cabeza perfectamente, a mí me llama mucho la atención porque leyéndolo te das cuenta de que requiere una labor de investigación, pues bueno, importante. El contexto histórico está bien recreado, cómo se suceden los acontecimientos, los detalles cronológicos, los lugares de reunión, instituciones, personajes, oficios, incluso el clima, está todo documentado. Y bueno, no sé si me equivoco, igual me equivoco. Yo creo que esto se debe también a tu bagaje, ¿no? A tu conocimiento de la ciudad, de la época, a tu experiencia lectora. Sí, bueno, yo en realidad, digamos que, bueno, para dejarlo claro, el libro se escribió entre el 18 de marzo y el 25 de julio del año 2021, o sea, en pocos meses, rápido. Mi ventaja era, bueno, había algunas ventajas, ¿no? Era que yo había estado trabajando en investigación, estuve en la fundación unos 10 años, me parece, y trabajé mucho en investigación, porque hicimos investigaciones sobre los campos de concentración en Burgos, que hubo 6 campos de concentración en Burgos, sobre los alcaldes republicanos, sobre los maestros represaliados, o sea, entonces ya ese tipo de información básicamente ya la tenía. Luego además tuve la suerte de poder escribir la historia de la Unión General de Trabajadores en Burgos, que la hice en 2 tomos porque se me fue la mano y tuvimos que hacer 2 tomos porque escribí más que el tostado, pero claro, se me iba dando mucho material de documento. Entonces, digamos, la estructura documental la tenía. Luego el resto, pues sí, había muchas veces que me tenía que parar. Por ejemplo, cuando me doy con Saturrarán, con la famosa cárcel de Saturrarán, yo Saturrarán lo reconozco, ni siquiera creo que hubiera oído hablar de ello. Porque además luego Saturrarán, en los años 80 o así, los edificios que había, que eran varios, les destruyeron. O sea, ahora en Saturrarán solo queda el espacio de playa, que está justo allá al lado de la playa, y no se ha vuelto a construir nada. O sea, lo quitaron. Aquello originalmente habían sido lo diré, casinos, habían sido balnearios, o sea, un sitio importante para la gente rica, muy rico, sí. Está justo además entre Guipúzcoa y Vizcaya, justo a la línea, el río ese que mencioné alguna vez, el Mijoa ese, está justo allí. Bueno, pues había sido eso. Luego también fue
una especie de seminario para ejercicios espirituales de los curas, luego fue hasta un cuartel, o sea, pasó por muchas vicisitudes, ¿no? Y al final, cuando está lo de la guerra, como tenía que tener cárceles específicas para mujeres, una de las cárceles que habilitan es esta. Además es una cárcel que es muy curiosa, que es una cárcel que no tiene paredes, o sea, no tiene... Eso dices, que tiene unas celdas de castigo en las que entra el agua. Sí, bueno, entra el agua, eso es el caso, aquí tenemos... Sí, aquí tenemos un caso muy significativo en Burgos, por ejemplo, aquí en Valdenoceda, que todos habréis oído hablar de Valdenoceda, la prisión de Valdenoceda, al lado está el río Ebro. O sea, la gente se ahogaba en el río, se ahogaba porque se le metía el agua. O en el campo de concentración de Miranda, aquello era terrible, o sea, bueno, hacían lo que hacían, ¿no? Como era. Y aquí el tema era ese, ¿no? Y no había, pero bueno, si no había paredes, pero ¿dónde se iban a ir? Había un grupo de monjas, me parece que eran unas 25 monjas, mercenarias de estas, mercenarias, las blancas estas, que por eso la llamaban Sor Pantera Blanca, la llamaban, porque la llamaban así, en vez de Pantera Negra, Pantera Blanca. Esa. No, está documentado, sí. Documenté completamente la historia de esa turrerana, documenté entero, incluso conseguí fotos. Luego hay una serie en internet se encuentran una serie de entrevistas hechas a hijos y a hijas de las mujeres que estuvieron, porque ya casi todas las demás habían muerto, que estuvieron, en la que cuentan estas cosas, ¿no? Esas cosas tan terribles que pasaba con la alimentación, cómo les trataban y tal, todo ese tipo de cosas. Y decía, ¿y dónde van a ir? Y había 50 hombres, había 50 militares, policías y tal. Entonces, bueno, por un lado salías y tenías el mar Cantábrico, ¿vale? Y por atrás pues podías salir. ¿Y dónde ibas? Muerto de hambre, con una mantita que te había quedado, sin dinero, sin medios, sin comida, sin... Quiero decir que es que hacia adelante o hacia atrás era un suicidio, o sea, era una cosa terrible, ¿no? Luego, pues allá había unas granjas y había fruta fresca, había huevos, había carne, pero eso lo comían solo las monjas, o sea, a los presas no les daban nada. Prácticamente no comían más que la basura, las peladuras. O sea, era terrible. Los pescadores de la zona llevaban pescado fresco para los niños, porque había muchos niños. Sí, pero ese pescado fresco nunca llegaba a la mesa de los niños. Se lo comían las monjas o lo vendían. O sea, quiere decir que una serie de cosas, bueno, las monjas y los 50 mendas que había allí, ¿no? Quiero decir que era una serie de cosas, es que era terrible la situación, era terrible. Y luego el desprecio, luego la distancia, y luego a los niños, ya sabes, literalmente una vez cargan a 100 niños en unos autobuses y se los llevan sin contar con los padres. Niños que luego se acomodaban pues en familias más ricas, en familias que eran falangistas, lo que ahora se dicen esta gente que dice la gente de bien, con esa gente de bien, ¿no? Que se supone que creían en Dios y que tal, a eso se los llevan. Y las madres se quedan sin sus hijos. Y no había manera de tocar aquello, ¿sabes? Son demasiadas las cosas que pasan en poco tiempo. Y además siempre, si nos damos dando cuenta en esta conversación, la víctima última es la mujer. Le quitan al hijo, porque es la que lo sufre. Normalmente además a las mujeres vida. Ya el marido no se iba a enterar que se la había llevado al hijo, porque ella estaría muerto. O vete a saber en qué cárcel. La mujer es la que aguantaba todo lo que les echaban. Claro, así fue lo que fue. Y eso sí, se documentó muy bien, lo de Saturrarán, y bueno, en cualquier parte, dices tú que hablaba del tiempo, sí, porque sabías ese día había llovido, ¿no? Porque me molesté en buscar la prensa del momento y mirar la temperatura del día y si había hecho bueno o malo. O cuando cuento, por ejemplo, una de las primeras retransmisiones de radio que hace Radio Castilla, en el año 34-35, que se escucha en la ciudad, que es un concierto de Antonio José en el Teatro Principal, y cuento, claro, lo cuento, ¿no? Porque como estaba pasando en ese momento, las radios empezaban un poco a funcionar, era muy caro comprar una radio, tenía que o alquilada o tenía, pero bueno, en aquel momento se pusieron unos altavoces para que la gente escuchara el concierto, y yo creo que es la primera retransmisión, literalmente, porque la cadena SER va a hacer ahora justo Radio Castilla y Burgos este año va a hacer 90 años, o sea que es de 1933, 90 años. Y justo al año siguiente o así, en el 34-35 es cuando se produce esta retransmisión. Y es muy interesante. Entonces, claro, tienes que ir documentando, ¿sabes? O hablo del libro de Poe, a mí es que Poe me gusta mucho, hablo de un libro de Poe, ¿no? Del Arthur Gordon Pym y tal. ¿Por qué? Porque me fui a mirar los libros, las ediciones que había
Plaza Janés de aquella época, y busqué y encontré incluso el libro original que yo quería comprar, y estaba el libro. O sea, entonces puedes hablar, y como libro yo me lo sé porque me lo he leído 67 veces, era más fácil, ¿no? O sea, que vas un poco documentando y claro, y vas creando la ciudad. Calles que había, calles que no había, dónde iban, dónde no iban, dónde estaban. O sea, lo que pasaba. No, yo trato de crearle un ambiente. Estas mujeres tenían que tener un sitio donde posarse, donde vivir, donde estar. O sea, ya era bastante dura la vida, ¿no? Para que no tuvieran encima su espacio. Bueno, sí, no, es para la grabación. La guerra en el corazón de Europa, en Ucrania, en la que sí que está interviniendo, ayudando a su gobierno, no como en nuestro caso, y también la memoria histórica siguen estando muy presentes en el momento político actual. Siempre ocupan un lugar en nuestro día a día, en el debate público. Yo he nacido en democracia, no conozco personalmente a ninguna familia que tuviese víctimas en la guerra, pero bueno, hace poco he leído, lo he visto en la Junta de Castilla y León publicó en su web de transparencia el descomunal mapa de fosas que hay documentadas en nuestra región, en la que existen más de 600, y no puedo dejar de darle vueltas y no tengo respuesta a cómo podemos convivir bien con esta realidad. O sea, sabiendo que hay miles de familias castellano-leonesas aún pendientes de localizar a sus familiares. Porque creo que esto nos afecta como sociedad. No hemos hecho el duelo de nuestra guerra. Es cierto, sí, bueno, efectivamente las guerras por desgracia siempre están ahí. Ahora es Ucrania la más famosa, pero que no se nos olvide que hoy mismo hay 27 guerras en el mundo abiertas, tan importantes como Ucrania. Ahí está Siria, ahí están las guerras que hay en Sudamérica, los problemas de Honduras, de El Salvador, o sea, hay guerras por todos los sitios, ¿no? En Oriente Medio, el conflicto de Israel con los palestinos, o sea, las guerras están todos los días. A veces parece que somos más amiguitos de unos que de otros y de repente sale, y sí, porque es así, porque esto funciona así. Y nuestra guerra pues pasaron muchas desgracias a la vez, nuestra guerra. Cuando las grandes potencias en aquel momento, sobre todo Alemania, Francia e Inglaterra, aquí dentro de Europa, más tarde llegó Estados Unidos, ¿no? Tienen que enfrentarse de alguna manera o de todas las maneras a lo que se ve que se les viene desde Europa, ¿no? Que son los nazis desde Alemania, y en Italia, que había emergido desde los años 20, había emergido Mussolini con el fascismo y tal. Claro, el conflicto que se venía, nadie sabía hasta qué punto podía ser. Se utiliza España, sin más. La Guerra Civil Española se utiliza no solo como antecedente de lo que luego fue la Segunda Guerra Mundial, sino para probar el efecto de los bombarderos de los aviones sobre las poblaciones civiles. Y no solo es el caso famoso de Guernica y Durango y tal, en cualquier sitio. Tenemos el caso, vamos a desbandar, ¿no? Cuando salen de Málaga para llegar a Alicante, que les están disparando por todos los sitios. Arriba tenían aviones Junker, alemanes a otro lado. En la costa estaban lo que llamaban la gloriosa Marina Española, disparando desde la costa a la gente que iba caminando hacia allá. O sea, masacres de esas había todos los días. ¿Cuál era el problema? Que estaban aquí probando lo que luego pasó. Cuando la Guerra Civil Española, según el parte de guerra, termina el 1 de abril, aquel famoso parte de derrotados y tal. Vale. El 1 de septiembre de ese mismo año, el 1 de septiembre del 39, empieza la Segunda Guerra Mundial oficialmente, que es cuando los alemanes entran en Polonia oficialmente. Ese día, y esa misma tarde, al día siguiente, Francia declara la guerra a Alemania y Inglaterra declara la guerra a Alemania. Y así se está combatiendo y tal. Luego llega a Estados Unidos y tal. ¿Cuál es el problema? Que en España se supone que lo que había aquí, a través de la República, vendieron la República como que era un nido de rojos, como que nos ayudaban solo los rusos. Entonces los rusos, aquello era, o sea, se equivocaba a lo que es un comunismo con una democracia que es una república, porque república solo es un modelo de Estado.
Allí hay fachas, menos fachas, hay rojos, hay menos rojos, hay gente que va todos los días a misa y hay gente que no entra nunca en una iglesia. O sea, eso es una república, nada más. Pero claro, pero aquí venden, aquí nos han vendido siempre la historia esta. ¿Qué pasa? Cuando se acaba la guerra, enseguida, cuando la guerra mundial, enseguida se establece una serie de equilibrios políticos, geopolíticos muy importantes. Vamos a ver, España no tenía ejército para seguir combatiendo, eso está claro, no había nada. Además, lo que teníamos se lo volvieron a llevar los alemanes. Por un lado. Luego, Inglaterra le convenía más una España pobre y tal, antes que aquí, no sea que saliera aquí un gobierno de izquierdas. Entonces, con aquello del pacto aquel que se hizo de una intervención entre Francia y las potencias, aquí no llegaba nada. Y entonces, claro, el tema es que lo dejaban correr. Luego se ha sabido a lo largo de la historia, pues por ejemplo, que los militares españoles, hablo de las grandes graduaciones generales y tal, se callaron porque los ingleses les pagaban muchísimo dinero al mes para que se callaran. El mismo Franco vendió a los americanos, les regaló las bases americanas con tal de que no le cortaran la cabeza. Tal. O sea, quiere decir que lo que no querían aquí que fuera que en el sur de Europa hubiera lo que ellos podían entender, una mini Rusia, una pequeña Rusia, como se entendía entonces que era Rusia, que era un sitio de comunistas muy malos y no sé qué, que es que entonces además es que lo era, porque ahí estaba Stalin, había estado Lenin primero, luego Stalin, que era un asesino, no hay que decirlo de otra manera, era un criminal, un asesino, ya todos conocemos sus purgas, sus desgracias y no sé qué, pero aquí no querían ni oír hablar de eso. Y claro, nos dejan tiraos, literalmente tiraos. Es más, Inglaterra se llega a plantear que si hubiera algún problema, incluso llegan a plantear tomar las Islas Canarias, que para ellos hubiera sido facilísimo, con su flota, haber tomado las Islas Canarias y haber controlado todo el Atlántico desde las Islas Canarias. O sea, que España no era nada. Y realmente esta gente lo que hace es vender lo que les quedaba pues para librarse ellos de esos rollos. Y así es como hemos vivido. Y así empieza una dictadura terrible. La Iglesia enseguida les bendice. A mí no hay cosa que más me horrorice que Franco se muera en una clínica abrazado al manto de la Virgen del Pilar y no sé qué, que así fue, y tenía el brazo incorrupto de Santa Teresa, que yo le he visto, que he estado así, a la distancia que estoy de ti, he estado yo del tío Paco cuando yo era un niño, y el tío Paco con el bracito de la Tere en la mano. O sea, una cosa esperpéntica. Eso lo he vivido yo aquí en la catedral, porque yo vivía además allí. Esperpéntico. Eso es terrible. Claro, pero tú eres un niño y no sabes lo que está pasando. Cuando yo tuve un cierto conocimiento y, en fin, una edad para hacer algo, entonces es cuando dices, bueno, esto no puede seguir así de ninguna manera. Eso te iba a preguntar. Porque yo, bueno, leyendo el libro te das cuenta, es un libro que defiende con mucha fuerza esos ideales de los que hablamos. Yo te quería preguntar precisamente eso, ¿qué convirtió a Carlos de la Sierra en el escritor comprometido que es? Y si es importante el compromiso político en la literatura. Yo pienso que es fundamental. Esta mañana oía que se había muerto María Kodama, la que fue la esposa de Borges, y yo sé que lo que voy a decir va a sonar a un sacrilegio, pero todo el mundo habla de Borges como que fuera Dios bendito. Yo es que debo ser ateo en todo, hasta en eso. A mí Borges pues me parece un buen escritor, faltaría más y muchas cosas. Pero es que Borges, en otras cosas, al final, en la dictadura de Videla de Argentina, cuando estaban tirando a la gente desde los aviones al mar, él salió defendiendo a los militares. Cállese usted la boca, oiga. Al menos no diga nada. Octavio Paz en México hizo lo mismo, otro premio Nobel, Octavio Paz, un premio Nobel de México, y sale diciendo que los indios de la selva de la Candona, que son aquel comandante Marcos famoso, que si son no sé qué. Pero cállese la boca, que a usted no le corresponde esto. Usted está aquí para escribir. En cuanto a mi compromiso, bueno, yo como os he dicho, vengo de una extracción social muy humilde, mucho. Empecé a escribir muy tarde, con 30 años o más, antes no había escrito. ¿Y por qué? Porque tenía una vida que hacer. ¿Qué era mi vida? Pues a partir de los 12 años tuve la última gran bronca con unos curas en el Padre Aramburu y al día siguiente me echaron del colegio y mi madre me dijo, Carlitos, mañana empiezas a trabajar. Ir a trabajar entonces para un chaval como yo, de 14 años, que era un analfabeto total y completo, era ir a hacer recados a las tiendas, que era lo que hacía, que os he dicho antes, chaval de recados y tal, y bueno, y no sabes nada. Y entonces
pues vas creciendo, ¿no? Y te crees que más o menos sabes un poco. Mientras tanto, pues la vida va pasando. Te acabas casando, tengo 2 hijos, un hijo y una hija, he vivido ahí mismo, en esas casas. O sea, que decir que yo era uno más de los demás, como de siempre. Tenía un trabajo que odiaba, pero que tenía que ir a trabajar todos los días porque tenía que hacer cosas. Y de repente un día me paré. Esto no puede ser así. O sea, yo no podía seguir así, por ninguna de las razones. Era imposible. Y entonces es cuando todo ese compromiso que yo ya tenía adquirido, porque siempre he vivido en un compromiso, pues eso, como muy izquierdas, muy tal, pero no bien asentado, porque no tenía una formación, una preparación, pues lo que hice fue empezar a leer. De repente, pues ya tendría unos 30 años y tenía ya 2 hijos, ¿no? Y un día me di cuenta, a través de una amiga, siempre me dedico a las mujeres en eso, que me insistió mucho, tienes que hacer no sé qué, con las cosas que tú sabes, que no se van, te pones a escribir, y de repente me doy cuenta de 3 cosas fundamentales para mí. No sabía escribir, no sabía hablar y no sabía leer. Y yo pensaba que había hecho algo, y tenía ya 30 y no sé cuántos años. Solución: paras otra vez las máquinas, empiezas y me voy otra vez al principio. Empecé a leerme todos los clásicos latinos, todos los clásicos griegos, todo lo que pillaba me lo leía, luego toda la parte política, y luego coincidió con que empecé a salir de España. A partir de los 18 años consigo salir de España, sales de aquí y ya ves que fuera, ahí mismo, hay otro mundo, hay otra vida, y que esto no puede ser. Y vuelves a España y ya te va cambiando. Entonces, como me di cuenta que no sabía ni leer, ni hablar, ni escribir, pues volví otra vez a releer todo lo que pude, a hacer todo, porque yo, para mi desgracia, no tengo ningún tipo de titulación. Yo soy lo que se llama un analfabeto funcional en toda su extensión. No completo, sí. Si lo comparamos con lo que se llaman los títulos académicos, que hay que tener título de no sé qué, cada uno lo suyo, ¿no? A mí no me parece ni bien ni mal. Yo de verdad que no las necesito, eso lo tengo muy claro. Pero tampoco me hubiera importado tenerles. Y nunca he tenido ni siquiera la posibilidad. Y entonces, bueno, pues soy autodidacta, desde el principio me tuve que empeñar y me dio por esta línea. Y la línea es que yo quería escribir, porque también intenté dibujar, lo digo delante de un buen pintor que está aquí, que se dibuja tal, pero yo me di cuenta que lo que hacía ya no era mío, era de otros. Y no me acababa de convencer. Y entonces dije, bueno, y cuando empecé a escribir dije, lo que escriba tiene que ser siempre mío. Y por eso he hecho cosas tan diversas, he hecho ensayo, he hecho novela, he hecho narrativa, investigación, he hecho un poco de todo, menos poesía, que para mi desgracia no sé escribir una poesía en condiciones, pero sí creo que más o menos lo demás. Y lo que he hecho ha sido trabajar mucho. Tengo miles de páginas. ¿Y ahora, después del camino que has hecho? No sé. ¿No? Sí, no sé, pero ya llegas a una edad en la que también... Vamos a ver, no es por la edad, porque este libro lo he escrito ya siendo muy mayor, ¿no? No es por la edad, es que ¿dónde llegas con ello? O sea, yo sí tenía, que los he tenido, como todos tenemos un ego, los escritores tenemos un ego que para qué, o sea, todos, ¿no? Y te gusta y tal. Pero es que luego al final piensas, y este libro, por ejemplo, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que es una buena novela. Mejorable, pero creo que es una buena novela. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Y lo digo también de lo mío. Pero ¿dónde hemos llegado con esta novela? Una ciudad que normalmente te mira mal, y quién es este tipo, y que hace así cuando ves aquí. La página 22 ya se me hace una bola que no hay quien se lo... O sea, quiero decir que hemos pasado por muchas dificultades. Mira, yo hago un programa de radio. Hace muchísimos años, yo siempre he estado cerca de la SER y hemos hecho muchos programas, y ahora hago un programa, ahora mismo lo estamos haciendo mensual, pero lo hemos hecho hasta semanal, muchos programas de radio y tal. Vale, he escrito en prensa pues igual 2000 y pico artículos o más, prólogos, entradas, libros, de todo, he hecho de todo, en ese tipo de cosas. He trabajado muchísimo, pero es que al final vivimos en una sociedad, o al menos yo vivo en una sociedad en la que no solo no te reconoce las cosas, sino que incluso te desprecia. Y yo lo digo con todas las letras, se lo he dicho muchas veces. No tienes... Hay excepciones, ¿no? Aquí tenemos una clara excepción y más amigos que no han podido venir y más amigas. Pero vamos a ver si nos entendemos un poco la generalidad. Esta novela es tan buena o tan mala como cualquier novela que ahora mismo está en el mercado. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo publiqué esta novela se publicaron a la vez 50.000 títulos más, en los que hay 20 o 30 editoriales que son intocables y se llevan todo el mercado.
Cuando yo voy a colocar esto en una librería, me las veo y me las deseo con el editor, con el distribuidor, con el librero, con todo el mundo. Y ya como que te agotas del esfuerzo. ¿Hasta dónde llegas? No sé. Eso es mío, bueno, perdonad. O sea, que te agota completamente la situación, ¿no? Y no quieres. Yo ahora mismo, mi punto de vista desde literario es que estoy muy cansado. Muy cansado y no quiero hacer más. No sé si haré otra novela, no lo haré. Escribo pequeñas cosas, colaboro en alguna revista, hago cosas, pero ya es que te cansas. Y no es porque no quiera, porque yo tengo la cabeza llena de ideas y tengo un montón de novelas sobre la mesa, porque yo sé que las llevo dentro. Yo esta novela, como tantas, primero me la sabía entera. Cuando había escrito 15 páginas, había un tema que me tenía mal traer en esta novela, que no sabía cómo tenía que terminar. O sea, sabía cómo, dónde quería ir, pero no me gustaba la forma. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Pero al final, a los 2 o 3 semanas de empezar a escribirla, como nos pasa muchas veces esto, estás un día tomando un café o estás en no sé qué y de repente ya sé lo que voy a hacer. Y cuando vi el final, que le escribí... Me parece buena idea. Sí. Sí, a todo el mundo le ha parecido una buena idea. Pero salió así. Y cuando yo vi que el final era bueno, dije, ya está, hasta aquí llego. Pero ya entonces ya me lo sabía, porque me sabía todo. Ya me sabía todo desde el principio, ¿sabes? Y esa es la ventaja que tenía. Pues, bueno, igual es que es difícil cambiar el mundo desde uno mismo. Es difícil. Pero bueno, una ciudad, una sociedad. Bueno, pues yo solo me queda darte la enhorabuena, yo personalmente, y seguro que muchos lectores, por este libro tan sincero. A veces te lo tengo que decir, crudo, doloroso, pero otras también muy tierno y muy bello, y como la vida, bueno, y agradecerte de nuevo esta charla que no ha terminado, porque ahora pasamos a las preguntas del público, si quiere preguntar algo, y antes ya es vuestro turno. Lo primero, pedir perdón porque estaba despistada con la hora. Lo segundo, yo he leído el libro y te doy la enhorabuena por muchas razones. Una de ellas, yo he leído Batallón de Trabajadores y algún libro que trata el tema de este mismo tema, pero de los hombres. No había ninguno de las mujeres. Luego, según he ido leyendo, yo lo hago con todos los libros, busco a ver todo lo que se habla ahí de datos, pues utilizas Internet. Y bueno, pues he visto muchísimas fotos de donde estuvo ella presa. No sé hasta qué punto lo del libro es verdad o no es verdad, pero está muy bien estructurado, es un tema que no se ha tocado, y te puedo decir que estoy orgullosa de conocerte y de haber leído el libro. Fundamentalmente es eso. Muchas gracias. Yo pienso, te doy también las gracias a ti y también me siento orgulloso de tener amigos como tú. Vamos a ver, las novelas siempre te dan un margen, digamos, de libertad. Tú eres novelista y desarrollas las cosas. Yo no he contado la vida de Primitiva Marcos Martín, aunque por suerte al final casi la conocí. No la llegué a conocer, pero conocí a una niña, a una mujer, que cuando era niña esta mujer le había dado clases a Primitiva. Lo que pasa es que la conocí muy tarde, claro. Bueno, se trata de eso. Una novela siempre te da mucho margen. Aquí la base de la novela, ¿qué era? Pues era la injusticia de que a una gente joven, a unas mujeres jóvenes que estaban luchando porque este país fuera más avanzado, más rico, más sabio y tal, pues de repente se las vino el mundo encima y acabaron con ellas. Entonces yo quería recuperar eso y sus voces y tal. ¿Qué pasa? Que yo no he seguido los pasos de esta chica y conozco su vida. Al final he conseguido conocerla entera, a base de muchas investigaciones y tal, de esta mujer. Pero sí me daba ya la materia prima para hacer una novela. La estructuro en un lugar reconocible, con calles, con sitios, con casas, con trabajos y tal, y hace exactamente lo que se hacía en ese momento, ¿no? Hace lo que se hacía. Bueno, pues es uno más. Como antes decía, lo importante es en esa gente menos conocida, que es la que realmente cada día nosotros estamos construyendo, no solo la ciudad, sino la historia. Algún día alguien nos investigará a nosotros. No sé si por bien o por mal, pero nos tendrá que investigar, les guste o no les guste. Y son una serie de cosas que se van sucediendo. Mira, antes no he explicado esa parte, pero igual os interesa. Cuando se hizo lo que se llama la depuración de los maestros, la depuración, que hay que decirlo, se hizo a todo el mundo. O sea, todo el mundo es todo el mundo. Aquí no quedó nadie fuera de la depuración. Es más,
En Burgos la depuración se hizo en el Instituto López de Mendoza, que entonces era el Instituto de Segunda Enseñanza. Y aquí es una circunstancia muy curiosa. Mira, el director que había en ese momento en el instituto se llamaba Tomás Alonso de Armiño. Era un hombre muy reconocido, un catedrático, una persona de mucho prestigio. Cuando se hace la depuración consistía en que te mandaban un expediente y tú tenías que hacer como un pliego de descargos, ¿no? Y decías, pues tengo, por ejemplo, el aval del jefe de la Guardia Civil de mi pueblo, del cura y de uno de los ricos del pueblo. Pues ya eso lo ponías a tu haber, no sé qué tal. Otros, pues como habían ido directamente a la cárcel, algunos que les fusilaron, no les dieron casi ni esa oportunidad. Pero vamos, para que veas hasta qué punto esto fue brutal. El que era aquí la persona más importante culturalmente de la ciudad, el Tomás Alonso de Armiño, que empezó siendo el primer presidente que hubo de la comisión depuradora que se llamaba del Magisterio en Burgos. Os lo digo porque yo tengo los documentos originales en mi casa. Tengo una copia de las actas. Bueno, este hombre le hicieron presidente de la comisión depuradora en el mes de noviembre, parece que fue del año 36. Y al mes siguiente ya estaba en la cárcel. Él, que era el presidente de la depuradora, era un hombre que iba a misa 4 veces al día, que en vez de comer pan comía hostias, así por decirlo en castellano. O sea, un hombre que no había hecho nada. Amigo, que ahora digo por qué le pasó lo que le pasó, era amigo de Luis García y García Lozano, que era otro hombre muy de derechas y que había sido el último alcalde que hubo en Burgos hasta el día del golpe de Estado. ¿Qué pasó? Que a los dos les iban a la cárcel juntos. ¿Y de qué les acusaban? Si no habían hecho nada, si eran unos santos varones, pues les acusaban de que eran republicanos. Porque lo único que no aceptaban esta gente, ni Alonso de Armiño, ni García Lozano, lo único que no aceptaron es que hubiera una dictadura militar, que ellos decían que no, que tenía que mantenerse la república a todo trance y que ellos están. Eso les llevó a ser acusados de masones, que los masones de Burgos era una risa aquello, que había aquí una logia en Burgos. Bueno, de masones. Les meten a la cárcel a los dos, al último alcalde que había habido de Burgos, y les ponen una multa mancomunada de 500.000 pesetas. 500.000 pesetas en aquel momento, si ahora mismo a mí me llevan a un tribunal y me dice el juez, le vamos a poner una fianza de 50 millones de euros. Te da la risa y dice, bueno, pues póngame usted 51, que es mejor. Pues esto es igual, que 500.000 pesetas no les pagaba nadie, era imposible, no se podían pagar. Bueno, pues les ponen esa multa a gente tan reconocida y tanto prestigio como el que fue el primer presidente de la comisión depuradora, que duró un mes en su puesto, y el que había sido el último alcalde de Burgos. O sea, hasta ese nivel se llegaba. Pasó con el que fue el gobernador civil en ese momento, el Fagoaga Reus. Ese hombre había llegado a Burgos de gobernador civil en el mes de junio del 36. Un mes después, en julio del 36, le detienen y le fusilan. Plas. De todos los que pasaron por la cárcel de Burgos, la única persona que no tiene expediente abierto, que no se ha encontrado nunca un expediente de ese hombre, era Julián Fagoaga Reus, gobernador civil de Burgos en el momento del golpe de Estado. Entonces, en un contexto como ese, en el que hacían lo que les daba la gana, que retorcieron la ley de todas las maneras posibles e imposibles, que se cargaron a todo el mundo, pues claro, cualquier cosa que no fuera una cesión plena, ¿no?, a la nueva España y a tal. Bueno, tenemos un caso muy claro con el hermano de Machado. Manuel Machado se quedó en Burgos porque perdió el tren, porque había venido con su mujer para ver a una hermana de su mujer que era monja en Burgos y se acaba quedando en Burgos. Vale, Manuel Machado. Automáticamente le ponen de secretario bueno, luego lo digo, que ahora me acordaré enseguida cómo se llamaba. Bueno, le ponen de secretario a un tío que era el confidente, era el que llegaba toda la información de lo que pasaba en Burgos, se lo llevaba al bando fascista, digamos.
le ponen a Jolines, ahora me saldrá el nombre. Bueno, vivía en la plaza, no se puede de todos los datos, que no me acuerdo el nombre. Bueno, es igual. Se le pone junto. ¿Y qué tiene que hacer el Manuel Machado? Escribir odas a Franco, decir que Franco es bueno, santo, generoso, que no sé qué. Y claro, su hermano se estaba muriendo en Francia, se muere en Coyure. Su hermano, su madre se muere en Francia, de tristeza y de dolor, allí muertos, y este hombre aquí tenía que estar diciendo que Franco era maravilloso. Entonces, es tal el horror que se desata, que se lo lleva todo por delante. Lo de estas mujeres que fue horrible, es que hay mujeres que les fusilaban. Bueno, aquí se daba en algún caso que llegaron, ya no les ejecutaban, digamos, fusilándoles, bueno, es que no hay otra... Es que les llegaron a aplicar algunos hasta el garrote vil, que era un modo de ejecución que solo se aplicaba a los presos más peligrosos o a los asesinos más no sé qué, hasta esta gente. O sea, el odio era inconmensurable. Y si además eras mujer, pues estabas hecho polvo. Y esa es la historia. Yo quería recuperar eso, que se sepa la importancia, no solo de todos, porque también los hombres fueron muy importantes, por supuesto, pero de estas mujeres que eran mucho menos. Bueno, mira, cuando les detienen, se encuentra una lista de lo que entonces se llama la Federación Trabajadora de la Enseñanza de Burgos, que hay 100 afiliados en ese momento, cuando eso es el 36 de julio del 36. De esos 100 afiliados, solo 8 eran mujeres. Y a las 8 los llevan al talego, claro. O sea, a las 8 a la cárcel, por si acaso pasaba algo. De entrada, entre ellas a nuestra amiga primitiva Marcos Martín. O sea, quiero decir que es una cosa, es que les arrollan, digo, al presidente de la comisión depuradora le meten a la cárcel, le ponen $500,000 de pesetas de multa, solo porque él dice que él tiene que seguir siendo republicano porque esa es su condición, que no le importa nada más. Y el hombre, digo, un hombre de esos, de misa diaria, de no sé qué, sin embargo, iban a por él. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, pues si no, ponemos punto y final ya a nuestra tertulia literaria de hoy. Esperamos que la hayáis disfrutado y que os haya animado, a los que no lo hayáis hecho todavía, a adentraros en estas páginas de la historia de nuestra vida, de las que hoy hemos charlado con Carlos de la Sierra. Y no os perdáis la próxima tertulia, que es ya dentro de nada, en 2 semanas, la nueva cita con autores burgaleses, que será el viernes 14 de abril. Esta vez autora nos visitará Aurelia Ruiz Sola con su libro de poemas Sólidas Estancias. Y suscribíos al podcast del programa en iVoox, y a quienes queráis venir aquí a la Biblioteca del Centro Cívico Riovena, aquí os esperamos. Y ya sabéis, leed y recomendad a los fantásticos escritores y escritoras que tenemos en Burgos. ¡Hasta pronto!